Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le planteamos tres temas. Los dos primeros tienen relación con la seguridad del país. En el primer bloque nos va a acompañar el ministro del Interior, el doctor Enrique Herrera, vía Zoom, porque por problemas de salud el ministro entonces va a estar con nosotros en comunicación desde su casa. Hablaremos acerca de todo lo que pasó últimamente en nuestro país, de lo que pasó con la marcha de la generación Z, con el asesinato del militar Moral y también acerca de este sorpresivo cambio en la subcomandancia de la Policía Nacional el día de hoy. El segundo bloque hablaremos con el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, acerca del fin del Buen Pastor en la ciudad de Asunción. Un cambio sorpresivo, realmente era necesario, ya era un lugar donde no podían seguir las mujeres, van a otra cárcel en mejores condiciones. Y bueno, la policía y el Ministerio de Justicia hicieron un excelente trabajo durante el traslado y eso hay que reconocer y aplaudir. Y el último bloque hablaremos acerca del presupuesto general de la Nación 2026, porque en los últimos días parece que se producen recortes en áreas claves como en el sector de la salud, por ejemplo, y hoy nos va a acompañar el economista Hugo Roy para hablar acerca de este tema. Antes de iniciar el debate, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa e iniciamos el debate. Pedí tu moto Buller en Bristol, con los mejores precios del país y sin entrega inicial, en cuotas desde 259.000. Además, tu moto Buller te puede salir gratis y por todas tus compras participás de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y ya estamos en comunicación vía Zoom con el ministro del Interior, doctor Enrique Herrera. Agradecemos la gentileza de que, a pesar de estar en reposo, está con nosotros en esta ocasión. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches, ¿cómo anda? Bien, bien, Carlos, muchas gracias por esta gentileza, permitirme. Efectivamente, estoy ya recuperado. Me porté mal el otro día en el Senado, tuve como 5 horas parado y me dijeron que tenía que bajar algunos cambios, pero bueno, había ruta cerrada por los indígenas, se resolvió, gracias a Dios, con el cambio de presidente, no porque el anterior sea malo, sino porque estábamos buscando otro perfil que generó credibilidad. Uh-huh. El doctor Hugo Samaniego es un funcionario del Interior, del Ministerio del Interior hace más de 30 años, es director de Derechos Humanos, entonces por esa razón tuvo durante toda su trayectoria contacto con todos los sectores vulnerables y tiene una gran capacidad de diálogo y su sola designación ya generó 8 cierres que teníamos simultáneos sin violencia, gracias a Dios. Pedimos disculpas a la ciudadanía, no es lo ideal, pero no es tampoco muy agradable usar la fuerza, Ajá. aunque sea legal, con mujeres y niños indígenas que siempre son mayoría en estas movilizaciones y además para aprovechar los minutos que me das, él está en deuda con esa comunidad indígena. Son 142.000 indígenas y la verdad es que cuando vos hablas con ellos, además de la complejidad de su cosmovisión, de que son 19 etnias que tienen diferentes lenguas, diferentes culturas, está en una transición entre un mundo muy integrado con un mundo de recolectores y Es difícil y no es fácil. Y no es y fácil el tema. habitantes que se... No, no es fácil porque te digo este detalle, ¿verdad? Porque de alguna manera, cuando vos hablas con ellos, por ejemplo, reclaman camino de todo tiempo, luz y agua, ¿verdad? Siglo XXI, es lo básico, es Es lo lo mínimo. básico, así Obviamente mismo. detrás está salud, educación, seguridad, que le estamos dando a otros sectores, pero este siempre fue marginado, excluido. Yo te lo digo con dolor, durante 30 años el sistema fue inaugurado por otros en otras épocas, pero repartir víveres, repartir pescado nunca fue la solución de la pobreza.
sino enseñar a pescar. Lo Así sabemos mismo. todos hace muchos años. Entonces, vive, y en algunos casos, y hay que decirlo sin filtro, no todos, pero sí algunos, utilizando su propia etnia para recibir dinero. Y cobraban el dinero y después se iban. Entonces se Sí. seguía escondiendo, por decirlo de alguna manera, muy, muy cruda, como si fuera basura bajo la alfombra. Eh, y entonces se generó inclusive una estigmatización. Pero la gran contradicción de nuestra sociedad, Carlito, es que nos jactamos de la guerra guaraní cuando hablamos de la albirroja, por ejemplo, de nuestros antecedentes, nuestra lengua, nuestra cultura, el matio chigrí, el sollo, el locro, las guarañas, erea, pero después despreciamos a quienes nos dieron esa base. Entonces, hay que visibilizar el problema y hay que resolver el problema. Y la buena Definitivamente. noticia, porque te estoy haciendo el primer bloque sin querer, la buena noticia, Carlos, es que hay un plan nacional indígena aprobado en el 2022, época del gobierno anterior. No importa, es política de Estado y ahí está, hecho por ellos, lo que ellos quieren y lo que cada institución tiene que hacer. Lo que faltó fue siempre el apoyo del Estado central y un intérprete que pueda hacer que esos instrumentos suenen armónicamente, que es lo que le vamos a hacer a Hugo por instrucción precisa del presidente. Yo no quiero más seguir apagando fuego. Vamos a resolver el problema de Me fondo. parece Yo le bien. dije, acá está. Y ellos hicieron el plan, Carlos. Y es un proceso, imagínate, empezó en el 2014, 2008 y se aprobó en el 2014 y se terminó la consulta. Entonces hizo una consulta con todas las etnias, están las fotos, están las actas. Yo descubrí esto, yo confieso que no sabía, se supone que soy un tipo informado, yo no soy presidente del INDI, pero sí crea un problema de inseguridad y de violación de derechos constitucionales, Totalmente. entonces estoy obligado a resolverlo. Ahora, ¿y qué incendio apagaron con el cambio del subcomandante? Porque eso fue sorpresivo. ¿Qué pasó, ministro, para cambiar al subcomandante de la Policía Nacional? No, vea, qué suerte que me preguntaba, Carlos. Mañana a las 7:30, vos siempre tenés la primicia, es increíble, pero me agarraba en la mitad del camino. Mañana a las 7:30 hay una ceremonia que yo creo que va a ser muy emotiva, porque Ramón Javier Morales Ojeda, el actual vicecomandante en funciones, es una persona extraordinaria, tiene una familia extraordinaria y ha tenido con nosotros un trabajo, pero te diría fabuloso, 100% operativo. Solo sucede que él es de la misma promoción que el comandante. O sea, el comandante tradicionalmente elige su copiloto, como yo elijo mi viceministro para que cuando yo viaje me Claro, interpreten y puedan hacer mi trabajo, ¿verdad? Para que no sea dependiente del ministro. Este señor, a quien yo tuve el gusto de conocerlo, pero yo no lo elegí ni el presidente ni nadie, solo el comandante, tienen ellos metido en el corazón y en la mente, en una tradición de policía que tiene muchísimos años. ¿Verdad? La policía tiene más de 180 años, casi nació, te diría, con nuestra república, que es un embudo hacia arriba. Entonces el comandante, una vez que llega el periodo de vencimiento de la promoción 91, le tiene que dar un espacio a la siguiente a la promoción, siguiente promoción, sí. 92 y tiene que elegir a su criterio el mejor de la 92 para que lo acompañe. Él eligió al director general, comisario general director César Silguero Lobo, que es el director de Sí, investigaciones, que es un sí. crack, que todos lo conocen. Y entonces mañana se va a hacer el cambio en una ceremonia Ahora, no muy te pregunto grande, algo, te pero pregunto algo, importante. te pregunto algo, ministro. No hay nada raro en el cambio, es solamente el tema seguro, no hay cuestiones relacionadas con víveres y compañía de la policía, nada de eso. Nada, absolutamente nada. César Ramón Javier Morales Ojeda es un funcionario, un policía impecable que Perfecto. sale con todos los honores y mañana se va a hacer ceremonia, pero también es bueno avisar esto. Estamos en época de cambio. Esta semana el comandante y solo el comandante más el tribunal de calificaciones van a elegir, y esto ya me escuchaste decir, pero es bueno resaltarlo, de los que pasaron el polígrafo. Sí, O sea, sí, sí. acordate que a la ley nos obliga. Sí, sí, Yo sí. hice a 106 comisarios, promoción 93 y 94. Ya está bajando hacia abajo. Esta ya es la tercera línea, o sea, dentro de 2 años, toda la cúpula policial completa va a ser poligrafiada. Y esos
De esos 106, yo guardo en una caja fuerte los que se estrellaron, que van allá a retiro, y le entrego al comandante los que pasaron. De los que pasaron, el comandante tiene que elegir 8. Y uno de esos 8 sube a vice y tiene que entrar esta semana probablemente. Los 8, luego se constituye el tribunal de calificaciones y valida o no para la policía. Sí. Luego le pasan al ministerio y yo le envío al Senado. Ese es el procedimiento donde ellos ratifican o no si es que sus cartones ameritan. Pero lo que está pasando con este asunto del polígrafo es que a una persona que pasó un test de integridad y que de alguna manera demostró que con su conducta, no, por lo menos un aparato objetivo no le identificó nada, hay una garantía muy grande y riesgo muy reducido de que sea impugnado por alguna razón, no tiene que ser muy bien fundado. ¿Verdad? Entonces, si se aprueba por unanimidad la voluntad de la policía, que te repito, ni el presidente, ni yo, ni ninguno de mis miles de amigos correligionarios, no correligionarios, parientes, vecinos, camaradas, CIMEFOR, etcétera, etcétera, que siempre te llaman a decir que este comisario es brillante. Nadie se mete, Carlos, porque si no, nadie va a respetar al comandante y su liderazgo es importante. Todos los policías tienen que saber para adentro que hay una sola persona que decide los 34,000 policías. Y toda la sociedad para afuera tiene que saber que nadie mete la mano a la policía. Ahora, esto conlleva la responsabilidad 100% de todo lo que sucede dentro de la policía en el comandante. Vos tenés el privilegio y la libertad de armar tu equipo como técnico, pero si no anda, vos tenés que hacer los cambios. Así mismo. Ahora te pregunto, ¿qué va a hacer el gobierno en materia de seguridad ahora que un militar de las Fuerzas Armadas en servicio activo fue asesinado por sicarios, jóvenes sicarios, probablemente miembros del crimen organizado? Esto es gravísimo porque afecta nada más y nada menos que a una persona que se negó a cumplir con pedidos de gente relacionados con el crimen organizado. Buena pregunta, Carlos. Y pagó con su vida, Por eso te pregunto, ministro, ¿qué es lo que podemos hacer para parar esto que está haciendo el crimen organizado? Carlos, necesito hacerte una reflexión corta primero. Esto es un mensaje enviado al Estado paraguayo y a todos los funcionarios públicos, particularmente, y voy a decir algo que puede preocupar, jueces y fiscales, porque el asesinato claramente tiene motivaciones de mandar el mensaje. Exacto. El mensaje es: el que se mete con nosotros paga con su vida. Muy bien. Dicho esto, el director de investigaciones, que va a ser mañana puesto en funciones, el número 2, está a cargo de toda la operación de investigación. Voy a tratar de relatarte para que la ciudadanía y vos sepan, pero no meter la pata en materia de investigación, no se puede hablar de algunas cosas. Pero sí te puedo contar también, como hago siempre con infidencia. El presidente de la República no estaba acá cuando sucedió, pero me llamó por teléfono desde el Brasil, una de las ciudades del nordeste donde estaba, o por ahí, y me dijo: mira, ministro, larga todo lo que estás haciendo. Nada es más importante que identificar a los sicarios y sobre todo averiguar los autores intelectuales. Exacto. Casi más importante que los materiales, ¿verdad? Entonces yo le dije: presidente, cuelgo contigo y le voy a transmitir el mismo mensaje al comandante. Obviamente le llamé al comandante y le dije: comandante, larguemos todo lo que estamos haciendo, y para que veas la confianza de Ramón Javier, dale a Ramón Javier Morales, tu número 2 en funciones, toda la responsabilidad de todos los otros frentes que tenemos hablando. Lo de los indígenas vamos a arreglar con la designación de Hugo, lo de los cañeros hay negociación en curso, cuando las rutas se habilitan, y todo lo demás del día a día, los motochorros, los asaltos, etcétera, etcétera, vamos a seguir manejando con tu número 2. Vos tenés una sola misión: encargarte de esto. A partir de ese momento, obviamente, el comandante y César Silguero Lobo, que mañana asume, se pusieron exclusivamente a cargo de este asunto. Por eso llegamos a identificar los autores materiales, a las casas de los parientes en San Antonio. Ahí se encontraron elementos importantes, teléfonos, USB y notebook, que están siendo peritados para ver la vida de estos chicos hacia atrás,
porque ninguno de los dos tenía antecedentes judiciales. Y parecería ser de loco que el crimen organizado contrate a unos inexpertos, pero también parecería ser inteligente que lo hagan para que no haya forma de vincularlos. Entonces, esto nos pone ante una segunda hipótesis de riesgo, que haya una quema de archivos. Sí. Es decir, que estos pobres chicos hayan sido Ya estén utilizados, y condenados voy a decir sí, por los que los un contrataron. término muy duro, Sí. son en el término de la jerga gasteril criminal del crimen organizado, son desechables. Es como un teléfono de mala calidad, se usó y se desechó. Eso nos llevó a interceptar un familiar, no quiero ver más detalles, un familiar de uno de ellos se comunicó con él y ese teléfono nos llevó a un destino. En ese destino amanecieron 3 equipos especiales: crimen organizado, ciberdelito, que vos le conocés de memoria, sí, porque ya lo llevaste a tu programa, y lo que tiene que ver con la parte criminalística. Muy bien. Empezaron las identificaciones del lugar y ahí en esos teléfonos, tanto en el que tenía el familiar como los que se encontraron, tenemos algunas sorpresas y tenemos pero muy buenas pistas. Pero muy buenas pistas. Pero hoy, te digo con franqueza, en el cual ni un segundo se abandonó la búsqueda, nos está haciendo tan o más importante que los autores materiales que están plenamente identificados, donde tenemos amigos, parientes, actividades previas, vínculos, contactos, vecinos, etcétera, etcétera. Los autores materiales, los intelectuales, perdón. Y estamos con pero muy buenas pistas al respecto. Entonces, cuando esto se pueda dar a luz, porque acordate que esto está también liderado por fiscales bajo el secreto del sumario. Por eso, al principio, cuando se publicaron sus rostros, nos creó un problema, porque temíamos que hagan desaparecer evidencia y temíamos que, obviamente, si vos ves tu cara en una acción de servicio en la tele, decía, yo tiro mi teléfono, rompo el SIM card, como vemos en la película, me desprendo de mis ropas. Bueno, todo eso no tuvieron tiempo de hacer, por suerte, porque uno de los medios se equivocó en las imágenes que mostró y eso nos dio esos márgenes de horas tan valiosas en las primeras 72 horas. Así que te diría que vamos por buen camino y en paralelo, porque esto tiene que saber, hablé con el presidente de la Corte y le pedí y me pidió la lista de todos los jueces vinculados a las causas de crimen organizado que están expuestos a esta situación y les reforzamos su seguridad. Todos ellos tienen custodio con un equipo especial que se llama, lo que se llama curso de altos dignatarios. Esto implica que no solamente le protegen a Carlos Peralta, sino también averiguan cómo se mueven sus hijos, quiénes son sus amigos, se investiga en el barrio quiénes son los vecinos, si hay cámaras, si pueden cambiar de itinerario todos los días, que no sean muy mecánicos para ser muy previsibles y otras medidas más que no sería bueno dar. Pero en este momento están doblemente protegidos y tengo que decirte también, no se descarta la posibilidad que el propio ejército utilice ostensiblemente armas largas para protegerlos si necesario fuera. La orden del presidente es que no le pase nada a ningún fiscal ni a ningún juez en general, pero en especial vinculado a causa del crimen organizado. ¿Y por qué esto es importante? Porque no solamente hablé con el presidente de la Corte, sino con ministros de la Corte que conocen los procesos y me dicen, el problema, mi querido ministro, es que estamos por entrar, particularmente en el juicio de ultranza, en el periodo probatorio. Y ahí es donde, si vos sos testigo, hermano, y al que le bloqueó el teléfono lo mataron, yo no sé, pensaría 3 veces de exponerme tan fácilmente, ¿verdad? Entonces se van a tomar todas las precauciones para proteger todo el proceso. O sea, ya no se mueven luego los procesados, todo se hace telemático como esta entrevista. Y también se piensa en algo parecido para testigos y para gente que tenga que testificar para evitar problemas. Y esto nos lleva a lo mejor, Carlos, a pensar si vamos a enfrentarnos como lo estamos haciendo
en algún sistema de protección de testigos como el que tiene Estados Unidos, ¿verdad? Exacto, sí. Y siguiendo con el tema, ¿qué pasó en la cárcel de máxima seguridad donde supuestamente estaba el jefe de estos muchachos? Se encontró que al parecer había teléfono dentro de la celda, al parecer. Ya eso el ministro de Justicia posteriormente nos va a dar posiblemente más detalles. Pero en cuanto a la investigación misma, ¿qué es lo que encontraron, ministro? Bueno, la primera pista visible era conexión local y con parte del grupo Rotela. Sí. Eso nos llevó a hacer allanamientos en los principales imputados referentes de esta causa, ¿verdad? Porque es donde se produjo el problema, y en otros lugares que los fiscales, jueces y las autoridades investigadoras decidieron. Se encontraron teléfonos no en los lugares más importantes, y se encontró equipos para cargar teléfonos. Quiere decir que había. Sí, que había. Exacto. Lo habrán hecho desaparecer, Así ¿verdad? mismo. Obviamente. En uno o dos de ellos que estaba bajo el secreto del sumario. Pero, te repito, esa finalmente no fue una línea de investigación totalmente desechada, porque se empezaron a encontrar algunos vínculos con equipos más pesados, ¿verdad? Y estamos hablando de la posibilidad de la pesada de crimen organizado de alcance regional. Bueno, perfecto. Ahora cambiamos de tema nuevamente. ¿Qué pasó con la marcha de la generación Z? ¿Por qué ese actuar de la policía? ¿Por qué la represión, ministro? ¿Por qué el policía que la atropelló a dos mujeres con la moto? ¿Qué pasó? Bueno, qué buena pregunta, Carlos. Yo estuve el otro día 2 horas en el Senado y llevé fotos, filmaciones, videos para que no se deje la gente engañar por mis palabras solamente, sino que saque sus propias conclusiones. Obviamente, hoy yo sabemos, hay gente con posición asumida, hay medios con posición asumida, y bueno, y esto no es nada nuevo, ya lo decía Goebbels allá por 1930, repite que algo miente. Y yo me encontré con amigos, compañeros de colegio, gente que no está en la política, digamos, que me hizo una pregunta parecida, Carlos, con absoluta buena fe. Y la verdad es que yo estaba, es cierto, con limitaciones físicas, pero con la cabeza funcionando, y monitoreé toda la marcha de principio a fin, mejor, 2 meses antes y con fechas. Cuando el 8 de septiembre sucede lo de Nepal y una semana después empieza a aparecer acá en Paraguay. Entonces nosotros tenemos protocolos, ¿verdad? Puede hablar con el doctor, con el comisario Sí, sí. Alarcón, que es un crack, y lo que ellos hacen es monitorear las redes de fuentes abiertas. ¿Y cuándo es abierta? Yo te mando un WhatsApp a vos y después lo publico, violo la intimidad. Pero si yo te mando si yo pongo en la web un link que dice, amigos de Asunción, ¿quieren sumarse a la generación Z? Hagan clic acá y anótense. Pero anótense en el sentido de entrar a un chat de gente que no sabe ni quiénes son el resto, pero que además no te piden ni lo mínimo, porque vos Ajá. para entrar, por ejemplo, qué sé yo, a los socios del Club Libertad, te hacen suscribir, ¿verdad? Vos pones tu nombre, tu apellido, tu email, y pones fecha de nacimiento y a lo mejor tu número de cédula, para que por lo menos validen la identidad del que entra. En este caso no. Entraba mucha gente en todos los chats, y yo te puedo mandar a tu WhatsApp la lista de las convocatorias digitales, algo absolutamente nuevo para nosotros. Entonces era muy difícil porque no había cabeza visible, no había líderes, no había oradores, no había programa, nosotros no vimos ningún micrófono, no había ni megáfono, que en nuestra época era un Sí, recurso, sí, no sí, había sí. una tarima. Claro, Bueno, escondíamos el entonces, megáfono porque si no nos garroteaban ya. y claro, Sí, porque era para correr con pero el ahora megáfono, no daba para exactamente. poner un waffle ahí, ¿verdad? Así Bueno, mismo. esto tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en las 100 marchas anteriores de las que yo siempre te hablo no tuvieron problemas? Porque los propios campesinos de la Asociación Nacional Campesina, los jubilados, se van a la policía y dicen, señores, nosotros queremos marchar. Y bueno, le dicen, este es el marchódromo, por acá pueden hacer lo que quieran. Bueno, ¿y a qué hora va a empezar el acto? De las 6 de la tarde? Bueno, ¿y quiénes hacen responsable de esto o cómo va a funcionar? No, ya acá está la lista de oradores y funciona mágicamente. Entonces todo el mundo espera que termine el acto, dicen lo que tengan que decir y se Y van. se va. Inclusive en el caso de la Federación Campesina, que hace 30 años viene, sabemos de memoria, se reúne el seminario
después Sí. tienen un trayecto, nosotros avisamos a la policía de tránsito, la gente desvía el tránsito para no molestar, hay algunos que se plaguean, pero es el precio de la democracia, bueno, y no pasa nada. Pero esto era típico, entonces nosotros empezamos a trabajar sobre previsiones, ¿verdad? Sobre en materia de seguridad, lo que yo aprendí en 2 años, no subestimes nada ni a nadie. Podían haber 5.000, como podían haber, como 100. fueron 300, Sí, 350. sí, Bueno, sí, sí. cuando la teoría dice que cuando menos son, más radicalizados son porque están enojados porque el poder de convocatoria no es suficiente. Entonces vos gritás y no tenés mucho público. Pero además de eso, como siempre hay también, digamos, gente que se suma a la marcha. No lo estoy cuestionando, pero nos da desde la óptica de la seguridad una perspectiva. Por ejemplo, apareció el amigo Ayey, que vos y yo sabemos que pelea por los jubilados del IPS hace años. Era funcionario, pero ahora pelea hace años. No es que sea ni anarquista, ni antidemocrático, nada. Después apareció un tal Elías Cabral, que voy yo también lo habremos entrevistado más de una vez, que es un gestor, era un gestor de la famosa tercera edad, el pago de la tercera Ujú. edad, que en otra época se había que anotar y por la ley que dictó el Congreso con apoyo del presidente, hoy si vos pasás cierta edad, presentás tu cédula de cobrado, o sea que los gestores se quedaron sin trabajo, ¿verdad? Entonces él se movilizó en su momento por este tema. Después apareció un español que nadie le conoce, pero como la policía tiene sus contactos y era español, consultamos con nuestros pares, bueno, y terminó ser un independentista catalán, bastante anarquista, que participó de marcha allá y que vino acá medio a ayudar, a enseñar o a dar algunas orientaciones, Ujú. cómo rodear la policía, cómo provocarla y qué sé yo, ¿verdad? Bueno, después apareció también, por ejemplo, un equipo vinculado a el equipo de Katia, pero, oh sorpresa, los propios organizadores le echaron al equipo de Katia y seguíamos con una masa informe que venía. Entonces, Alarcón habla con el comandante habla conmigo, yo le dije, miren, pásenle todo a los fiscales, ellos son los únicos que pueden evaluar si hay un hecho punible o no, no la policía. Nuestra tarea es preservar el orden público y proteger a los ciudadanos. Demasiado claro, no hay mucho secreto. Ahora, para resumir, Nosotros tenemos, pero para bueno, resumir, entonces, ¿qué pasó, Carlos? Le pasamos toda la fiscalía y la fiscalía empezó a recibir copias de los chats de fuente abierta. Entonces, muy importante que repita hasta el cansancio. Bueno, hablaban de espionaje, piragüeato. Bueno, todo es falso, ¿verdad? Y ahí entonces la fiscalía identificó 15 perfiles y le pidió a la policía que trate de ver si son o no esas personas, porque hablaban de quemar el Congreso, de matar policía, etcétera, etcétera. Y entonces, y salió una lista de senadores y parlamentarios que tenían que ser apedreados en público. Y bueno, la percepción era catástrofe. Entonces yo dije, y esta fue la instrucción, vamos a tener suficiente porque si no vamos a llegar tarde. Vamos a repartirnos en toda la ciudad porque no sabemos por dónde se van a ir. De hecho, dieron 2 vueltas completas, caso absolutamente insólito. Las manifestaciones no giran, ¿verdad? Se hace el acto, termina y se van. Y lo último, no podemos permitir vandalismos, bienes de terceros o personas. Y desde las 4 de la tarde, que fue la convocatoria, a las 6 que empezaron a caer los primeros, hasta las 9 de la noche, nos voló una mosca. Se dio vueltas, sí. pasearon. Sí hubo 2 retenes y se publica en la última hora la lista esa de labiales y bandas que se pusieron, de la que pasó y amenazó. Pero esa chica que estuvo internada en un neuropsiquiátrico hace unos años, lo cual demuestra que algún problema de salud tiene, esa chica amenazó con llevar jeringas infectadas con SIDA y lo publicó en las redes. Entonces yo dije, bueno, si en vez de encontrar los lápiz labiales encontrábamos 10 jeringas y alguien se contagiaba, ¿quién iba a ser responsable? Entonces tuvimos la precaución de tenerla por mujeres, personal femenino que fueron arañados, pateados, etcétera, etcétera, y la detuvimos y le pusimos a posición de la policía. Y después pasó todo ese día y cayeron 3 con nombre y apellido que llevaban bolita, ondita, molotov detrás del Palacio de Gobierno. Se los detuvo, se los puso a la policía. Después pasó otro con un cuchillo, Tramontina, que dicen, bueno, no, pero yo tengo un montón de asesinatos con Tramontina, es muy largo y muy puntiagudo, es peligroso. Bueno, después pasaron gente con muñecas, ¿verdad? Y si en la cancha no dejamos ni entrar con mate y tereré,
o con termo para no perjudicar a los jugadores o al público. Y si en cualquier concierto a vos te revisas para evitar problemas de seguridad de terceros, ¿por qué tanta molestia si se usó el mismo sistema? Se rodeó el área de manifestación, se controló a los que se iban a asistir y yo retuve y hablaba con el comandante cada 10 minutos hasta que me manda él mismo las filmaciones de gente tirando piedra y empezando a romper vidrios. Y dije yo, si se prende un auto, ya va a ser culpa nuestra. ¿Cuántos quedan, comandante? Y son pocos, pero están en la zona oscura, ya salieron del lugar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo le dije, sin romper una sola cabeza, detener a los vándalos y ponerlos a disposición de la justicia una vez más y dispersar la manifestación, porque creo que eso los va a desalentar a hacer daño. Esto fue los últimos 15 minutos de la manifestación. Y lo del lince, y termino. Lo de los linces, que son 1.400 linces y 700 motos, una moto, tuvo un accidente y justo le pegó a la familia Sánchez, que es gente de primera de la Asociación del Libro. No sabe cómo me retaron porque yo soy el autor de la ley del libro. Imagínate, yo ahora soy el asesino que tira los linces para atropellar gente en la vereda. No tiene lógica, Carlos. Yo te conté 300 veces cómo se entrenan estos muchachos y la habilidad que tienen. Entonces no hay ninguna intención, no tiene lógica de atropellar a dos señoras porque quieren con violencia y brutalidad policial. De hecho, está abierto un proceso para darle la posibilidad a los policías que se justifiquen. Claro. Y si hubiera negligencia, entonces sí. Y además nos hicimos cargo de todo, de los gastos, de la atención, pero no mandando un cheque o un WhatsApp. Se fue el comandante, se fue el jefe de los linces, los visitó, se fue la doctora Graciela Medina, que es la jefa de sanidad militar, le preguntó 300 veces qué necesita. Después ya se fue el jefe de los linces a su casa, a tomar un TR. O sea, todo esto que te cuento es la realidad. Las interpretaciones son diferentes. Perfecto. Ministro, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar allí. Te agradezco de corazón, a pesar de que te estás reponiendo de una dolencia, estás con nosotros y apreciamos verdaderamente ese hecho. La gente podrá estar de acuerdo o no contigo, pero es tu testimonio y es lo que queríamos saber. Un abrazo, ministro, gracias por estar ahí. Gracias a vos, Carlos, y mis respetos a tu gran audiencia. Muchas gracias. El doctor Enrique Herrera, ministro del Interior. A la vuelta de la pausa, el doctor Rodrigo Nicora, ministro de Justicia. Ya volvemos. Vení a Bristol y aprovecha los precios locos con descuentos imbatibles en todos los productos. Sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Samsung A16, 18 por 79.000. Televisor Win, 50 pulgadas, 18 cuotas por 234.000, más bebida de regalo. Heladera Midea, 300 litros, 18 cuotas de 159.000. Además, tus compras participan de la promoción Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona, y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Y ya estamos en compañía de Rodrigo Nicora, ministro de Justicia, en nuestros estudios. Ministro, buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo está? Por favor, Carlos, buenas noches. Gracias por el espacio. Para nosotros siempre un gusto poder contar qué hacemos y qué tenemos que mejorar también. Bueno, ministro, escuché muchas entrevistas que te hicieron entre ayer y hoy, y yo también me sumo a las felicitaciones por esto que hicieron con el Buen Pastor. Ya era justo y necesario. Tardamos muchos años, son 106 años que está en la cárcel del Buen Pastor, y bueno, y ahora se fue y no hubo ni una queja, no hubo ningún problema, algunos contratiempos para las personas que a esa hora circulaban, pero todo salió genial, así que, bueno,
¿A qué se debió? ¿Cómo fue que para tomar la decisión de vaciar la cárcel de Buen Pastor? Muchísimas gracias, Carlos, porque es muy raro generalmente que los colegas, los periodistas nos feliciten por nuestro trabajo, Sí, ¿verdad? Porque cierto. además felicitarnos es nuestra obligación también, Carlos, eso Sí. hay que decirlo, pero realmente nos honra y así tal cual lo estás mencionando, no hubo tanta molestia para la ciudadanía porque todo se planificó para la hora, el día, el momento, con mucha antelación en la planificación. Hubieron Nadie sabía. largas reuniones, nadie En el Buen sabía. Pastor no se sabía de esto. No, se llegó a la población de las mujeres sabía. privadas de libertad, los días previos ya manejaban cierta información de que iban a ser trasladadas, pero no sabían si iban a ser las condenadas, las procesadas, un grupo reducido, no sabían a dónde ni sabían cuándo. Y esa es la información reservada que nosotros necesitábamos que prevalezca por cuestiones lógicas de seguridad, ¿verdad? Sacar a la calle 664 mujeres y tenerlas en ruta durante más de 45 minutos, una hora, 39 kilómetros, es una responsabilidad muy grande, Carlos. Ahora están todas en emboscada. Están 664 mujeres en emboscada en este momento y el operativo tuvo una razón de ser porque se hizo el domingo a las 10:30 de la noche. Sabíamos que íbamos a clausurar Marica López y Chofer del Chaco, pues se clausuró solamente una parte de la avenida. Un carril. Después cuando ya empezaron a hacer los ómnibus, lógicamente se clausuraron los dos carriles para que puedan salir, ¿verdad? Y salía, se llenaba un ómnibus y ya empezaban a partir en las cápsulas de seguridad. Trabajaron en este operativo, Carlos, 400 agentes de la Policía Nacional y 500 agentes de las Fuerzas Armadas de la Nación. 25 ómnibus, creo que algo así como 80 linces y 200 agentes penitenciarios. Del total de la población, ¿cuántas tienen condenas firmes? Bueno, hay que decir que la población del Buen Pastor ronda específicamente para el operativo, fue una población de 569 mujeres privadas de libertad. De ese grupo de 569 mujeres, alrededor de 230 tienen condena. El resto están con una prisión preventiva. ¿Y cuánto tiempo pueden estar con prisión preventiva? Bueno, depende del hecho punible que cometieron, ¿verdad? Hay un plazo razonable para que ellas estén privadas de libertad, pero el plazo máximo es de 2 años con prisión preventiva. Después ya, lógicamente, los jueces penales de garantías, bueno, deberían articular o revisar esa medida. De hecho, que la defensa suele solicitar, el Ministerio de la Defensa Pública, en la medida que se va desarrollando la investigación del Ministerio Público, suele solicitar una medida alternativa y muchas veces son rechazadas, ¿verdad? ¿Por qué? Menos de la mitad de las trasladadas entonces tienen condena. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Menos de la mitad, Carlos. Esa es la realidad que se maneja en el sistema penitenciario. Increíble la morosidad, ministro. Sí, de las 19.650 personas privadas de libertad, estamos hablando de que aproximadamente 13.500 están procesadas. Un número muy grande, es el 65% de la población penitenciaria que no tiene todavía una condena y la Constitución dice, si no está condenado hay una presunción de inocencia y si no hay peligro de fuga o de obstrucción a la persecución penal puede litigar en libertad o en todo caso con una prisión domiciliaria si hay algún riesgo de la víctima. Para eso tenemos los brazaletes electrónicos de control disponibles. El Ministerio del Interior hizo un gran esfuerzo, el doctor Riera con todo el equipo del sistema 911 para adquirir esos dispositivos y están a disposición del Poder Judicial. Nosotros tuvimos muy buenas reuniones con los ministros de Corte y entendemos que se está trabajando para poder ampliar la aplicación de los dispositivos electrónicos de control, que es un punto intermedio entre la prisión preventiva del sistema penitenciario y la libertad. Entonces, si el juez quiere asegurarse de que esa persona va a cumplir con una prisión domiciliaria, tiene disponibles los dispositivos electrónicos de control. De las 230 condenadas, ¿cuántas son verdaderamente peligrosas, tipo del nivel de Carmen Villalba, por ejemplo? El 1%. Altamente. El 1%. 1%. El 1%. Efectivamente cometieron hechos muy graves que están condenadas a 30 años o 25 más 10 años de medida de seguridad. Estamos hablando aproximadamente de un porcentaje efímero. El 60% están condenadas por tráfico y comercialización de drogas, pero ahí 60%. Aproximadamente están condenadas y son condenas muy altas, ¿verdad? De 6, 7, 8, 10 años y lastimosamente es el eslabón más fino de la cadena del tráfico y comercialización de drogas, claro, porque son las que venden al menudeo, sí. Pero realmente los financistas y los que están detrás del narcotráfico
Estamos en otra. Entonces, nosotros siempre planteamos el uso racional de la prisión preventiva. Proponemos, dialogamos, hablamos mucho con el Ministerio de la Defensa Pública, con el Ministerio Público también. El Ministerio Público tiene una visión garantista bastante interesante, pero eso tiene que ser acompañado también por el Poder Judicial. Y nosotros entendemos, porque te doy un dato, Carlos, no conocemos nosotros ningún juez que haya sido sancionado o apercibido por el jurado de enjuiciamiento de magistrados por imponer la prisión preventiva, pero sí por una libertad mientras litiga. Entonces hay como una reserva de los magistrados y es muy entendible también a la hora de otorgar o no una posibilidad de litigar en libertad. Y hay casos y casos también. Nosotros no queremos tener el mote de que somos los abogados, los delincuentes, pero sí abogamos por la correcta aplicación de la ley. Claro, sí, exactamente. Pero entonces, ministro, el Ministerio de Justicia no puede pedir, por ejemplo, que el jurado de enjuiciamiento, el Ministerio de Justicia, no puede pedir, por ejemplo, el enjuiciamiento de magistrados, magistrados de primera, de apelaciones, si, por ejemplo, notan o comprueban que una persona tiene 20, 30 antecedentes y permanentemente va y viene, sale, entra de la cárcel. Hay algunos que cometen crímenes, pero inexplicablemente están en la calle, ¿verdad? Con prisión preventiva. Entonces, no hay una forma de que también el ministerio diga, bueno, este juez ya está exagerando, es muy permisivo, sí, y hay una persona que falleció porque le dejaron libre a una persona que tiene, uno muchas veces dice, fue detenido fulano de tal, estaba siendo buscado y tenía no sé cuántos antecedentes y había salido 15 días antes. Sí, esa es la otra cara de la moneda, Carlos. También hay casos extremos donde tenemos personas con un montón de antecedentes. Sí. Entonces, el equilibrio de la aplicación de la ley. Cuando mencionamos el jurado de enjuiciamiento magistrado, yo lo menciono de manera estadística, pues yo quiero contar un poco que no hace aproximadamente 2 o 3 meses nosotros firmamos un convenio de cooperación con la Corte Suprema de Justicia. Estuvieron los ministros en el Ministerio de Justicia, el ministro de la Corte, estuvo el ministro de la Defensa Pública, estuvo gente representante del Ministerio Público, donde se firmó un convenio para la búsqueda de todos los actores de justicia para la correcta y efectiva aplicación de la prisión preventiva. El convenio tiene ese nombre, está encabezado de esa manera, y nosotros creemos firmemente de que en el trabajo interinstitucional, el trabajo de vestuario, como se dice muchas veces, donde nos sentamos en reuniones de trabajo y exponemos este tipo de problemáticas, hay una apertura del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia, pero eso tiene que ir bajando, permeando a los tomadores de decisión, a los jueces y fiscales que efectivamente aplican la ley. Nosotros no estamos de ninguna manera buscando decir cómo tienen que hacer su trabajo, pero sí buscamos un trabajo en conjunto para tener un mejor resultado, porque hoy día el reflejo del sistema penitenciario, en gran medida, estamos hablando de un 65%, de personas claro, sin una condena, ¿verdad? Exactamente. Los números son no tiene claros. Razón de ser. Sí. No tiene razón de ser. Y además, el aumento de casos de abuso de menores y el aumento de casos de feminicidio, violencia familiar, ¿verdad? Sí, de violencia intrafamiliar. Y esa misma persona, hubo un juez que le envió a la persona que le había violado a su hija, le volvió a enviar a su casa. Ahí está. Eso no tiene sentido. Por eso te digo, ministro, ustedes como Ministerio de Justicia no pueden decir, alto, vamos a enviar este tema al jurado de enjuiciamiento. Sí, nosotros creemos en un diálogo interinstitucional de interpoderes también, Carlos, para acompañar y mejorar la gestión. Yo soy siempre abierto. ¿Con los ministros de la Corte sobre eso? Sí, hablamos con los ministros de Corte. ¿Qué te dicen? Tenemos un diálogo muy fluido. Yo realmente quiero decir que me siento muy cómodo a la hora de levantar el teléfono o solicitar una reunión tanto con el presidente como todos los ministros, y hay una apertura, hay una intención de mejora interinstitucional, pero eso se tiene que traducir en números. También es cierto, Carlos, que
En el 2020, esa relación de 65% que hoy tenemos era del 70%. Hoy día bajó un 5%, es un avance, no es mucho. Y hay que tener en cuenta también que la cantidad de causas abiertas va a un aumento. 1% cada año bajó. Sí, bajó y la cantidad de causas abiertas va a un aumento. Entonces hay una curva que sube y otra que va bajando muy despacio, pero va bajando. Y esas son señales muy positivas también, pero evidentemente se necesita mucho más. Hay mucho por hacer todavía, como también así en el sistema penitenciario. Ajá. Bueno, y con respecto a la investigación del crimen del militar, ¿qué se encontró en la cárcel de máxima seguridad? Sí, bueno... ¿Y en la celda de quién, para que la gente lo entienda? Sí, la noche previa al trabajo con el Ministerio Público, recordemos que al día siguiente del suceso hubo un trabajo conjunto con el Ministerio Público de requisa y allanamiento en la penitenciaría del Centro de Reinserción Social de Mingaguazú, donde hay un módulo de máxima seguridad. Resulta que, Carlos, específicamente de este perfil del cual estamos hablando, sí, uno de los investigados, no se encontraba en su celda cuando se hizo el trabajo de requisa. El trabajo de requisa y allanamiento se hizo en la sanidad, donde esta persona se estaba encontrando, estaba guardando reclusión y también estaba convaleciente. ¿Desde hace cuántos días? No, ya desde hace varios meses. Desde hace varios meses. Desde hace varios meses, porque ustedes recordarán que hace 8 meses aproximadamente, puedo errar un poco en los tiempos, salió en todos los diarios, ¿verdad?, que esta persona requería un permiso extramuro para ser atendida en un hospital, ¿verdad? Y todo el mundo era si salía, si no salía, el peligro que eso representaba. Yo solicité, hablé con la ministra de Salud, con la ministra María Teresa Barán, y pedí que unos médicos también del Ministerio de Salud certifiquen el estado de salud y si realmente era necesario. No por una desconfianza de mi personal de salud, porque tengo una dirección muy buena en este momento, pero sí era necesario certificar realmente la necesidad. Efectivamente, esta persona estaba con un sangrado interno, tenía un problema bastante complicado de salud que hacía que tenga una presión muy baja y se podía descompensar, entonces la tuvimos que sacar, tuvo una intervención. Posterior a eso, después de creo que fueron 4 días, volvió a Mingaguazú con todas las medidas de seguridad, no ocurrió ningún inconveniente. A partir de ahí, la defensa solicitó posteriores atenciones extramuros y nosotros nos limitamos con la Junta Médica que el Poder Judicial solicitó a tenerlo en la sanidad y que ahí se ha atendido por cuestiones lógicas de seguridad. No, totalmente. Ahora, ¿cuál es el problema, Carlos? Al no estar en el módulo de máxima seguridad y no estar monitoreado al 100% por agentes penitenciarios, sino tener contacto también con el personal de blanco, ahí es donde nosotros creemos que se generó el hueco, la debilidad, donde el resultado de la requisa... ¿Un médico o un enfermero o enfermera pudo haber sido el proveedor del celular? De todos los indicios dan a entender que esa persona pudo haber tenido un teléfono celular porque se encontró un cargador que en primer término me habían informado que era un cargador para una máquina de afeitar porque ellos no pueden tener Gillette por cuestiones lógicas obvias, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando uno ve el cargador, que es un cargador universal, ese cargador puede cargar cualquier cosa, y se ve una carcasa que se encuentra ahí de un teléfono celular, bueno, ahí los indicios ya te orientan hacia otra cuestión lógica. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En las celdas del módulo de máxima seguridad es imposible tener un aparato electrónico porque no hay ningún lugar donde puedas cargar ese aparato electrónico. Se podría dar que tengas por un determinado tiempo, pero después ese aparato va a morir porque no tenés lugar donde cargarlo. Así que alguien tiene que cargar en otro lugar y llevarlo. Y llevarlo, ¿verdad? Entonces, ahí los controles, tenemos cámaras que hacen todo el recorrido además, y las cámaras que tenemos en la sanidad no cubren todos los ángulos como en el módulo de máxima seguridad. De igual manera, nosotros proveímos toda esa información al Ministerio Público, acompañamos ese procedimiento y hasta pareciera ser un poco torpe, ¿verdad?, que esa persona haya tenido una carcasa o un cargador sabiendo bien si es que realmente fue así, si fue responsable o no, o partícipe del hecho punible del cual se está investigando. Pero a los hechos nos remitimos y nosotros vamos a seguir con el sumario administrativo y con las direcciones correspondientes de Asuntos Internos y Anticorrupción trabajando para también entender y saber quiénes fueron los responsables que estuvieron en todo ese tiempo en la cadena de custodia y en la sanidad del personal de blanco responsable de poder haber facilitado esos implementos. Y otro tema, ¿por qué no se puede detener el envío de cocaína, marihuana y otras drogas en el penal de Tacumbú? ¿Cómo es posible que todavía no se pueda controlar los alrededores
para evitar que lancen las drogas en el patio del penal de Tacumbú? Sí, Carlos. Bueno, lo llamativo de todo esto es que antes no se incautaban este tipo de cuestiones. No había muchas historias que tomaban estado público, que nosotros mismos denunciaban los intentos de ingreso. Porque ¿qué es lo que pasa? Hoy ya tenemos a la Policía Nacional en el ingreso y en el control, y después los agentes penitenciarios. Entonces, bueno, los muchachos son muy creativos, empiezan a lanzarlos por, Sí, por la calle México, ¿verdad? Que es el costado donde linda con la avenida, ¿verdad? Si bien es cierto, tenemos personal que debería estar controlando las garitas de control, el muro perimetral, también es cierto que los muchachos son muy creativos a la hora de hacer llegar o querer hacer llegar ese tipo de sustancias prohibidas. Y tuvimos un caso ahora, ¿verdad? Y tuvimos otro caso la semana pasada. O sea, ¿cuánto se decomisó ahora? Bueno, es decir, ¿cuánto encontraron? ¿Cuánta droga? Una cantidad de pastillas de éxtasis, Sí. después crack, un poco de cocaína también, metidas en calcetines. Sí, sí, exactamente. Y claro, ¿verdad? Es fácil agarrar, hacer una sonda y lo tiras, ¿verdad? Y también hay antecedentes recientes, Carlos, de denuncia de compañeros intentando meter droga a través, con termos de mate y otras cosas que antes no se veían, ¿verdad? No se veía ese tipo de denuncia. La lucha y el examen que nosotros rendimos son cada 24 horas, porque tenemos 2.200 agentes penitenciarios y evidentemente, así como en las organizaciones privadas, en las públicas están los que quieren hacer bien el trabajo y los que no. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo para mejorar y ir bajando esos índices de corrupción? Estamos en el 5º llamado de nuevos agentes penitenciarios, ahora en pleno, nuevamente en plena convocatoria, y a eso le sumamos también, porque una queja histórica es el bajo pago. Bueno, el lunes el Ejecutivo firmó el decreto donde se reivindica el pago a los agentes penitenciarios, una reivindicación salarial que no se da desde los últimos 15 años, Carlos. Entonces, ¿qué vos le podés exigir también de resultado a una persona que gana salario mínimo y del otro lado la tiene la gente del crimen organizado que le dice de alguna u otra manera, muchacho, haceme la vista ahora, yo te doy acá 10 millones de guaraníes, meter este teléfono celular? Claro, no es un justificativo, pero la necesidad muchas veces hace que esta gente, bueno, finalmente se decante por lo que no es la misión y visión del Ministerio de Justicia. Nadie lo obligó a ser agente penitenciario, eso es cierto también. Es aspiracional, es vocacional ser agente penitenciario. Yo no conozco gente que me diga, sí, yo quiero ser agente penitenciario. Yo quiero ser agente penitenciario cuando sea grande. Sí. Entonces, hay cosas que nosotros estamos buscando profesionalizar y darle la dignidad y el realce que realmente compete a la administración del sistema penitenciario, porque los mayores problemas de seguridad en la administración de este gobierno se dieron en parte con Tacumbú, cuando tuvimos el gran motín, y después el gran operativo Veneratio, que salió exitoso, como los 6 operativos posteriores. ¿Desde el 2010 no reciben aumentos? Desde el 2010 aproximadamente, en general, en el grupo general de todos los agentes penitenciarios no reciben ningún aumento salarial, Carlos. Sí, realmente es difícil. Claro que no es tampoco una excusa para meter droga y celulares a los que están presos en ese lugar, ¿verdad? Pero hay que corregir esa situación. Pero es una realidad, Carlos. Hay que pagarle a la gente en tiempo y forma. A ver, ¿cuál va a ser la excusa ahora? Buscamos profesionalizar a la gente penitenciario, elevando todos los estándares y los criterios de selección. Antes eran contratados sin ni siquiera terminar el colegio. Hoy día necesitamos que tengan terminado el colegio para ingresar a una tecnicatura, los antecedentes penales y policiales, por supuesto que nada, y otros requisitos más necesarios para mejorar el plantel de los recursos humanos. Porque vos podés tener buena infraestructura, puede tener buena tecnología, pero si el que aprieta el botón o levanta el teléfono no hace su trabajo, entonces va a tener los mismos problemas. Ahora, ¿y qué tipo de problemas, por ejemplo, tiene el ministro en la cárcel de máxima seguridad? Bueno, ¿De qué hay que cuidarse? Bueno, hay una realidad, Carlos. Esta fue una señal muy clara dada al gobierno y a las fuerzas de seguridad con lo que ocurrió con este personal militar. Y nuestros agentes penitenciarios no están exentos de también recibir amenazas. Sí. Esa es una realidad en la cual hasta quien te está hablando se maneja en el día a día. Entonces, dentro de eso, hay protocolos que deben ser cumplidos a rajatabla. Ellos tienen que entrar encapuchados, deben hacer las revisiones de las celdas 3 veces al día, a la mañana, al mediodía y a la noche. A la hora que ellos salen al esparcimiento de soleo no se deben cruzar con otras personas privadas de libertad. En fin, hay un sinnúmero de
cumplimiento de los protocolos que tienen que ser muy estrictos para que todo funcione de manera correcta. Ahí tenemos la falla de lo que ocurrió. Salió de su celda de máxima seguridad este perfil que está en Miguaguazú, se fue a la sanidad y por ahí hubo el hueco donde probablemente haya accedido a este tipo de telecomunicaciones. Entonces, los contratiempos se dan muchas veces en la revelación de estos altos perfiles, de las exigencias que quieren demandar, entendiendo a que se sienten con poder todavía, inclusive estando privados de libertad. Pero también hay una fortaleza muy grande de los directores que están a cargo de estos centros penitenciarios y de los agentes que de alguna u otra manera desde diciembre del 2023 lo tienen alojado en estos módulos de máxima seguridad y no se tuvieron mayores inconvenientes. Bien, ministro, muchísimas gracias por haber venido, por habernos explicado. Era muy necesario. Ojalá se pueda saber con certeza quiénes fueron los que ordenaron el asesinato de Moral, ¿verdad? Es importante para el país, es importante para la fuerza de seguridad, es importante para la democracia que sepamos y sean quienes hayan sido, sean identificados y castigados, porque no podemos permitir que el crimen organizado gane la batalla. No vamos a permitir, Carlos, todo el peso de la ley y nosotros vamos a estar esperando también, si es necesario, recibirlo en nuestro módulo de máxima seguridad. Quiero con esto cerrar, Carlos. Este nuevo gran operativo que se llevó adelante no hubiese sido posible si no hubiésemos tenido el apoyo del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, Santiago Peña Palacios, porque acá hubo un trabajo coordinado del Consejo de Defensa Nacional, Policía Nacional, Fuerzas Militares, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, para que esto haya salido como salió nuevamente. Solamente eso quería remarcar y agradecer a estas instituciones por el constante respaldo que estamos teniendo, y hay otras instituciones también que no quiero ser ingrato, pero sé que ya no tenemos más tiempo. No, está bien, te agradezco, ministro. Ahora, la lucha es de todos los días. De todos los días, cada 24 horas. Cada 24 horas. Habrán batallas que podamos perder y habrán batallas que seguramente vamos a ganar como sociedad, pero tenemos que tratar de ganar la guerra. Eso es lo que no tenemos que perder la guerra, definitivamente. Las señales son claras, Carlos, desde el operativo Veneratio hasta el operativo Yoapú, el operativo Umbral 1.0, este operativo de ahora, el operativo de reubicación de altos perfiles a los módulos de máxima seguridad. Nosotros no paramos y vamos a continuar en esta línea y siempre con el respaldo de las fuerzas públicas, porque esta tarea la tenemos que hacer en conjunto. Definitivamente, ministro. Gracias, muchísimas Carlos. Gracias por haber venido. Por favor. A la vuelta de la pausa, Hugo Roy, economista, presupuesto 2026. ¿Tu presupuesto no fue recortado? Espero porque no, hasta este momento no recibí ninguna mala noticia. Lo bueno de todo esto, Carlos, es que el lunes cuando me vaya a defender mi presupuesto, antes va a estar el doctor Riera. Entonces, a lo mejor no me hacen tantas preguntas a mí. Bueno, está bien. Acaba de decir que el Riera es charlatán. Bueno, está bien. No, un capo de lotería, un crack. Está bien. Vamos a una breve pausa. Broncogalén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén Jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón, oreco paité. Ah, y no te olvides de la presentación cómoda y práctica. Broncogalén Spray. Y con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray. Te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Carteras, bolsillos, etc. Broncogalén, paraguayo y teja natural ET. Es de Laboratorio Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. La Garra Guaraní está de vuelta. La Garra Guaraní vuelve al Mundial. El Banco Paraguayo de Todos es sponsor incondicional de la albirroja. Bien, ya entramos en el último bloque del péndulo, ya en compañía del economista Hugo Roy. ¿Qué tal, don Hugo? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Bien, un gusto compartir contigo, con la audiencia del programa, a esta hora. A esta hora. Bien, gracias por estar, gracias por estar. Te buscamos hace 15 días, pero estabas de viaje, pero
la promesa la cumpliste. Apenas esté por construcción, entonces estás acá y apreciamos eso. Bueno, ya que sos un estudioso, entendés el tema económico, todos los días nos informás y le informás a mucha gente con temas económicos en el trabajo donde estás. ¿Cómo estás viendo la elaboración del presupuesto? Hoy me llamó la atención y me preocupó algo que leí, que los recursos del Ministerio de Salud fueron recortados. ¿Qué pensás que se produzcan en salud, por ejemplo, recortes? El presupuesto de gastos a nivel del país es como el presupuesto de una casa. Es decir, primero, no se puede gastar más de lo que se tiene. Y lo segundo, uno tiene que asignar equilibradamente los recursos a todas las necesidades. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que estamos convergiendo hacia un nivel de déficit aceptable y al 1,5. 1,5 dice la ley, o sea, sí, el sector público tiene que respetar la ley. Sí. Y 1,5 un nivel de presupuesto que se estimó que un déficit sostenible. Check, está súper bien eso. Ahora, en la casa está bien no gastar más de lo que uno ingresa. Totalmente. Pero uno tiene prioridades. ¿Y cuáles son las prioridades? La educación de los hijos, educación, seguridad, la salud de todos los miembros, sí, que la casa, que el techo no se caiga, o sea, que la infraestructura sea adecuada y unos salarios razonables al personal que trabaja en la casa, ¿verdad? Uno no le va a estar pagando de más ni contratando de más. Hago este paralelismo porque yo creo que es muy bueno que se llegue al equilibrio, pero no es tan bueno que se llegue pagando un costo tan alto en lo que sería la infraestructura. Cuando digo infraestructura, estoy hablando desde caminos, ríos que sean navegables todo el tiempo, líneas de trenes que pueden ayudar a que la carga fluya más fácilmente. Estoy hablando de programas de viviendas, estoy hablando de educación y salud, ¿verdad? La salud es lo que más sentimos todos los paraguayos y las paraguayas. Entonces, creo que el equilibrio es bueno, la forma en la cual se está financiando también es buena, se está haciendo un gran esfuerzo de recaudación, pero la distribución no es buena. ¿En qué sentido? Y en esto, en que el gasto de infraestructura disminuyó. ¿Dónde no está bien distribuido el presupuesto? Yo creo que las reformas que se impulsaron hasta ahora son reformas legales, de leyes, pero no se hicieron reformas en la gestión de la cosa pública. No se hizo reformas tratando de atacar la corrupción. No se hizo reformas tratando de que la atención de salud sea de calidad y que todos por lo menos podamos atendernos dignamente. No es hacer más ladrillo, no es tener más hospitales, es con la infraestructura que existe generar mayor atención de salud. Entonces, uno ve un gasto social que se mantiene estable o inclusive disminuye, uno ve un gasto de infraestructura que disminuye y uno ve cuentas que no se están pagando. Entonces, esas son señales poco atractivas. Hoy hablaba con un ingeniero y me hablaba acerca de la deuda que otra vez tiene el Estado con el sector de la construcción. ¿Sabes algo al respecto? ¿Estás enterado del nivel de la deuda? La verdad que los números, o sea, también hubo un retroceso en la información pública, eso hay que señalar, ¿verdad? En transparencia. Aduanas no publica la información de importaciones y exportaciones, ¿verdad? Me refiero a la información que ya estaba siendo publicada y muchas veces los niveles de deuda tampoco son claros. No obstante, se plantea que cerca de $1.000 millones debe IPS al sistema de salud, cerca de $600 millones debe el Ministerio de Salud a los proveedores del sistema y también hay un atraso importante creo que en torno de $500 millones, $400 millones en el área de las empresas vialeras, digamos, y de construcción.
O sea, no podemos apostar al equilibrio y no apostar al cumplimiento de compromisos ya asumidos. Y ahí hay una tensión. ¿El aumento de esas deudas qué significa? Y reitero, problema, yo dije gestión hace rato, pero lo que quisiera señalar es problema de planificación. Ajá. La planificación financiera está bien, es decir, cómo administro lo que recaudo para pagar las cuentas que tengo. Pero la planificación que tenemos que hacer es qué tipo de país queremos, qué tipo de caminos necesitamos, cuán sanos tenemos que estar y qué tipo de educación necesitamos. Entonces allí adecuo los recursos que tengo a los planes que planteo. Entonces, en estos días estuve en el Congreso Cavialpa, en donde la ministra decía necesitamos más o menos 3.000 millones de dólares en los próximos 10 años, y uno le veía al ministro de Economía haciendo así, Sí. ¿verdad? O sea, entonces, son cuestiones simbólicas importantes, en qué medida hay coordinación de política. O también el hecho de al ministro de Industria hablando del plan McKinsey, de crecimiento de la economía, pero por otro lado el ministro de Economía señalaba que lanzaría un plan económico próximamente. Entonces, creo que hay un problema de planificación, hay un buen discurso de Paraguay por dos, creo que es bueno levantar la vara, soñar un país mejor, pero tenemos que ser responsables en cuáles son los pasos que tenemos que dar en la infraestructura que necesitamos. Ahora, como economista y como estudioso de todo lo que es el uso de los recursos en el Estado, ¿pensás que el Estado paraguayo con menos gente puede ser igualmente o más eficiente incluso? La pregunta yo la transformaría, Carlos. ¿Cuál es el tamaño adecuado del sector público? Esa es una, ¿verdad? Sí, esa es una, sí. Porque ahí yo creo que la palabra no es ni grande ni chico. Nosotros tenemos que tener un sector público que realizara las cosas que necesitamos para seguir evolucionando. Exacto. Entonces allí tenemos, si nosotros no queremos cobrar más impuestos, entonces tenemos que decir que las acciones públicas que necesitamos, los caminos que necesitamos, las escuelas que necesitamos, los sistemas de salud que necesitamos, tienen que ser desarrollados con mayores alianzas público-privadas. No solamente una alianza, un megaproyecto como la Ruta 2, como la Ruta 1, sino alianzas pública-privadas para que este vecindario pudiera cogestionar la unidad de salud familiar. Hubo un gran retroceso en la descentralización de salud, ¿verdad? Hubo un gran retroceso cuestionando a la sociedad civil que apoyaba las escuelas. Entonces, la alianza público-privada implica proyectos de inversión, megaproyectos de inversión en rutas, implica proyectos de inversiones territoriales acotados, escuelas, aguaterías, o sea, pozos, sistemas de agua, unidades de salud familiar en equipos descentralizados, alianzas con la comunidad. Y ahí hubo un discurso que atacaba a la sociedad civil. Pero la sociedad civil y las ONG son las que están colaborando con la provisión del sector público, de servicios públicos. Entonces, a tu pregunta, ¿podemos hacer más cosas con menos funcionarios? La respuesta es sí. ¿Podemos hacer más cosas utilizando mejor los recursos? ¿Hay corrupción en el sector público? ¿Hay? Sí, hay, claro. O sea, es decir, el costo que el sector público paga por sus bienes y servicios es más caro de lo que vos pagás, de lo que yo pago. Y eso no puede ser si es un gran comprador. Entonces, con manejo honesto, con procesos transparentes, con una política abierta, con mayores alianzas público-privadas. Paraguay, escuchaba en estos días, Paraguay hizo 2 APP en los últimos 5 años. Y creo que, no recuerdo si era Chile o Colombia, 200. Entonces, en Colombia vos podés gestionar la escuela de tu territorio. Puedes construir parte de la escuela y descontar de impuestos. Hagamos eso. O sea, hagamos alianzas público-privadas a nivel pequeño y generemos la provisión de servicios públicos con la comunidad de manera participativa, con los famosos consejos de salud, consejos distritales de educación. ¿Cuántas rifas pro alguien compraste en el último mes? O sea, todos nosotros estamos participando en la salud de nuestros amigos. ¿Y por qué crees que no se hace? ¿Qué hay?
¿Qué hay? ¿Política? O sea, yo diría, todo es político, pero hay una visión distorsionada de la política. O sea, nosotros tenemos una mala práctica, que es clientelismo, porque le contratamos amigos, porque le contratamos a hijos, porque le contratamos a sobrinos. Creo que el tema de los Nepo Babies es una forma simbólica que muestra que la contratación en el sector público no es del todo eficiente. No es todo eficiente, sí. Lo está mostrando. Entonces, eso es un problema. El otro es el clientelismo. Yo le traigo a los perros cohetes, a mi partido político, a mi club, a mi... Claro, el segundo elemento. eso se ve en todo, en las municipalidades, en las gobernaciones y en el gobierno central. Exactamente. Entonces, ahí hay una cuestión que nosotros tenemos que hablar diferente, pensar diferente, porque si nosotros no abrimos las puertas y no somos exigentes con el tipo de conexión que tenemos, nosotros no vamos a crecer. Por algo, los inversionistas extranjeros no confían en nuestro país y no vienen. ¿Por qué? A ver, como economista, ¿por qué? A ver si le explicamos, ¿por qué crees que no hay muchas inversiones? Nosotros somos un país que estamos creciendo hace 20, 25 años. Nosotros somos un país sumamente estable. La estabilidad es Sí. buena y deseada. Nosotros somos un país que tenemos muchos recursos naturales en abundancia adecuada como insumo. Y somos un país probablemente en donde las políticas de mercado funcionan libremente y un país muy abierto al mundo. Sí. La pregunta es ¿por qué no vienen? Y sencillo, ¿por qué no confían? Es seguridad jurídica. Es seguridad jurídica, el tema del Poder Judicial y el tema de la institucionalidad, porque las instituciones del Poder Ejecutivo también te pueden cambiar las reglas en Sí. cualquier momento, ¿verdad? Y el tema de la corrupción, el saber que los memes que recibimos de los policías de tránsito, los zorros grises, qué sé yo, buscando la chapa extranjera, eso es literal, o sea, es real y pasa en diferentes ámbitos. Entonces, en la medida que nosotros no tengamos instituciones confiables que hagan lo que tienen que hacer, entonces la inversión no va a venir. Se está haciendo un gran esfuerzo promocionar al país, está súper bien. El tema es que tenemos que nosotros hacer un esfuerzo sí, interno. eso es cierto, eso es cierto. Hay que promocionar al país. Encima Pero- que somos mediterráneos, por lo menos hagámonos conocer. Claro, pero ¿verdad? si nosotros no hacemos el esfuerzo Así de mismo. ser lo que decimos, no podemos mentirle a la gente. No. Sí, ¿Cómo sí, es? sí. Hoy No en día, podemos sí, hoy en tapar día el- con esto te enterás al instante de lo que pasa en No toda podemos parte tapar del el sol con un dedo, algo así. Exactamente, sí. Entonces, yo creo que es un tema de confianza y un tema de debilidad institucional. Porque llama la atención, un país como Chile tiene una cantidad impresionante de inversiones, pero un país más chiquitito como Uruguay tiene la mejor calidad de inversiones. ¿Por qué nosotros no podemos llegar a esos extremos? ¿Es por la corrupción? ¿Es por la inseguridad jurídica? Mira, voy a ¿Por qué hablar. es? Paraguay está en el puesto 149 del índice de corrupción entre 180 países. Uruguay está 13. Entonces, Uruguay tiene impuestos más caros, Sí. Uruguay tiene menos riqueza natural de la que tenemos nosotros y tiene una institucionalidad muy fuerte. Pero ¿cuál es el diferencial? Estamos hablando de 127 puntos de diferencia. O sea, esa es la diferencia. O sea, uno te va a querer sentar a mi lado si sabe que yo te puedo meter la mano en el bolsillo y sacar parte de lo que estás ganando con mucho esfuerzo. Entonces, ese es un desafío. Pero hablaste del sector privado. También hay un sector privado que hace negocios con y siempre hizo. Esto es histórico también, no es en este gobierno ni en el anterior, nomás siempre. Donde ya recarga el atraso que va a tener el pago de sus obras, ya recargan los precios. Y entonces me da la impresión de que muchas de las cosas que construimos, hacemos, compramos, vienen con sobreprecio. Y Claro, no- y- pero una cosa es un sobreprecio, llamémosle financiero. Yo compré un auto hace 3 años, creo, y obviamente no compré al contado. Y si compraba al contado valía 10, Sí. y como compré a cuotas, me sumaba el valor de las cuotas y es 12. Entonces, si el sector público te pagan 30, 60, 90, Claro. 120 días, es razonable que tuviera un sobreprecio. Lo que ocurre es que muchas veces el sobreprecio no se debe
al tema financiero, sino se debe a un sobreprecio vinculado a... Yo suelo comentar un dato que es público, por eso lo comento, ¿verdad? Sabés que tengo residencia de adultos mayores, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos una residencia de adultos mayores que da un servicio privado, buena calidad. El nivel de inversión que nosotros realizamos en esas casas que estamos teniendo, comprando el terreno, construyendo y dando un servicio de primer nivel, es más o menos $50.000 cama. El nivel de inversión. ¿Viste lo que hizo IPS ahí en el CREAM de San Bernardino? Sí. Fue más o menos $150.000 cama. Y el de Santo Domingo fue el entorno de $90.000 cama. Entonces, esa diferencia de precios, pregunto yo, ¿es solo por un tema financiero? Sí. Y no hubo compra de terreno en ninguno de los dos casos que estoy En ninguno de los dos casos. Bueno, y ahí sí se explica entonces el incremento de todo. Exactamente. Entonces yo creo que la debilidad que tenemos nosotros, está muy bien el equilibrio fiscal, tenemos que hacer eso. Tenemos que Estamos convergiendo a eso. Estamos convergiendo a eso, está súper bien. Esto está espectacular. Tenemos que, se tienen que incrementar la recaudación y el control tributario a formales y a no formales, está súper bien. Se tiene que ser un poquito más agresivo con los no formales, ¿verdad? Tenemos que distribuir mejor los recursos, es decir, está disminuyendo el gasto en infraestructura, está disminuyendo el gasto de salud y en la educación uno no ve mejoras sustanciales. Se mantiene la baja calidad en la provisión de servicios públicos, entendiéndose esto como funcionarios que son contratados en condiciones no adecuadas o competitivas. Tenemos que mejorar la calidad institucional y yo creo que para mejorar la calidad institucional es importante descentralizar, es importante... Descentralizar significa dar mayor participación también, no solamente con los municipios, sino con los ciudadanos. Y también mayores niveles de alianzas público-privadas en la producción de los bienes. Ajá. Lo de FinTech, ¿en qué nos beneficia? Cuando decís FinTech, yo entiendo que mi relación con el sector público se basara en medios digitales. ¿En qué nos beneficia? En tiempo, en costos, o sea, es mucho más rápido, es sustancialmente más barato comunicarme, interactuar con el sector público a través de medios digitales y sobre todo es un mecanismo en el cual la corrupción va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Pues ya no tengo contacto humano. Mi procedimiento no depende de alguien tu que te hace cara, un favor, una sí, sonrisa. sí. Entonces, tenemos que hacer una fuerte inversión. Nosotros hoy estamos ofreciendo la energía barata que tenemos a empresas tecnológicas que hacen minería. ¿Por qué no invertimos parte de esos recursos que van a ser temporales, coyunturales, no van a ser permanentes? ¿Por qué no invertimos en modernizar el sector público y digitalizar todos los procesos? Todo. Bueno, y sobre la posibilidad de que nos den el grado de inversión de otra calificadora, ¿qué posibilidades existen? Yo creo que fue muy positivo haber logrado que una calificadora Sí. nos dé el grado de inversión. En esta semana también ocurrió algo similar, porque Fitch, que hace como 7 años nos mantenían estables, nos Sí. puso positivo. Y obviamente lo que plantea... ¿Qué Fitch, significa eso de positivo? A ver, para explicarle a la gente resumidamente qué significa eso de una calificadora. Y significa que la calificación tiene ciertas condiciones por tramos, Sí. ¿verdad? Y lo que te dice es, tu calificación está a este nivel, pero tus condiciones no están mejorando, están estables. Sí. O hay un riesgo que vos empeores, entonces es negativo. Negativo. Positivo significa hay una posibilidad que tu tendencia sea la mejora. Eso sería. Eso digamos. sería. Y lo que plantea es que Paraguay ha logrado, está creciendo bien, creciendo me refiero a la capacidad que tiene el país de producir, Sí. está diversificando, y al diversificar la economía lo que significa es, ante un problema que ocurriera en un sector,
no va a afectar al resto de la economía. Se puede aislar los problemas o se puede compensar. O sea, si hay una sequía, el sector agrícola se verá afectado, pero el comercio no, la industria tampoco, qué sé yo. Entonces eso es muy bueno porque la posibilidad de mejora inmediata, pero cuestiona nuevamente la debilidad institucional como un punto llamativo, nuevamente, cuestiona la corrupción y cuestiona la transparencia. Son tres temas y una alerta en torno a los servicios de deuda. De deuda. Alerta. Una alerta. Bien. Hugo, muchísimas gracias por haber venido. La explicación excelente. Fue prácticamente una clase magistral, así que te agradezco mucho. Carlos, vos sabés que contás, compañero de colegio, de años de infancia, ¿verdad? Así que vamos, militamos gremialmente juntos también, ¿verdad? También, exactamente, bien. Hugo Roy, economista, y así llegamos al final de otra edición del Péndulo por Unicanal. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.